Bien, como introducción vamos hablando un poco sobre los órganos reproductores urogenital del macho. Decimos urogenital pues que comparten, ¿no? Al final de sus trayectos, tanto el sistema urinario como el sistema reproductivo, la salida hacia la papila urogenital, ¿no? Los órganos reproductores en el macho está compuesto por los testículos, en su mayoría son de forma lobular, esto depende de las especies, ¿no? Los cuales están suspendidos en la pared dorsal del abdomen. El tamaño y color depende del estado de madurez, ¿no? Del pez. Ya un testículo maduro es de color blanco cremoso, ¿no? Ahí a los espermatozoides surgen luego de varias divisiones de las células que tapizan los lóbulos seminíferos. Una vez maduros, son conducidos hacia el exterior por conductos deferentes hasta la papila urogenital, ¿no? Más adelante vamos a mostrar los estadios de maduración de maduración de los espermas, cuando hablamos de espermiogénesis, ¿ya? El siguiente, Jordani. Bien, en la hembra, los órganos reproductores están compuestos por los ovarios, que son unos órganos internos de forma alargada, suspendidos en la parte superior lateral de la cavidad corporal del mesenterio, ¿no? Situado por debajo de la vejiga, pueden ver la imagen superior, es una lateral, y en el dibujito de abajo se ve desde una parte ventral, ¿no? Y por debajo de la vejiga natatoria cuando aparece solo uno, ¿no? Hay especies de que a veces tienen un solo ovario, pero la mayoría cuentan con dos ovarios, la mayoría de peces, ¿no? El tamaño y el área ocupado en la cavidad corporal varía con la etapa de maduración de la hembra, ¿no? Es frecuente que justo antes de la puesta de los huevos aumentan de tamaño y se vuelven más claros, ocupando la mayor parte de la cavidad abdominal, ¿no? Prácticamente ocupa casi entre el 60 y el 70% de la cavidad abdominal cuando ya el ovario está maduro, ¿no? El siguiente, Jordani. Bien, aquí tenemos las fases de la espermatogénesis, ¿no? Si bien es cierto, varía de acuerdo a la especie y al tiempo de maduración, ¿no? En la primera fase, en la fase 1, podemos ver un testículo inmaduro que presenta sin lumen ni lóbulos, ¿no? En la fase 2, los espermatocitos evidentes a lo largo de los lóbulos, ¿no? Esta es una fase 2. Hay espermatogénesis en la fase 1. Y también pueden estar presentes en los espermatocitos sin la zona espermática, ¿no? Que son los espacios en blancos, que se pueden ver ahí, ¿no? Con el lumen de los lóbulos o conductos espermáticos, ¿no? Y los espermatozoides continúan en todas partes. En la fase 3 es capaz de, aquí en esta etapa ya es capaz de espermiación, ¿no? O desovar, si se quiere, ¿no? En el lumen de los lóbulos o ductos espermáticos, todos los estadios de espermatogénesis, ya sea el estadio 2, pueden estar presentes, ¿no? Los espermatocitos, a través de todo el testículo espermatogénico,
génesis activa puede ser continuo o discontinuo. El siguiente. Estimado biólogo, se apagó su micrófono. Correcto. En la Ahora fase 3.1 puede ser un desove activo, ¿no? De que ya están los espermatozoides listos para salir, ¿no? Para ser liberados, ¿no? Esta subfase está basada sobre estructuras de espermatogonios temprano. Ahí el epitelio continuo en todos los lóbulos a través de los testículos, ¿no? El epitelio continuo en los espermatocitos para la periferia de los testículos también está presente, ¿no? Y el espermatogonio discontinuo en los lóbulos cercanos de los ductos está algo tardío. Ustedes pueden ver ahí las figuritas, las señales, ¿no? Se nota algo no muy claro, ¿no? En la fase 4 ya es una fase de regresión, ¿no? La presencia ya de los residuales en el lumen de los lóbulos y ductos espermáticos. Ya son espermatozoides que están ampliamente dispersos, ¿no? Cercanos a la periferia, conteniendo espermatogonios del nivel 2, y hay una escasa espermatogénesis aquí, o sea que ya no se está formando ya el espermatozoide, porque ya está en una etapa de reabsorción ya el testículo, ¿no? Y por último, en el estadio 5, es un estadio de regeneración o reposo, ¿no? Ya no hay espermatocitos, el lumen de los lóbulos a menudo es inexistente, ¿no? La proliferación de espermatogonios a través de todo el testículo. Ya se ven los espacios gonadales por todas partes y hay una pequeña cantidad de espermatogonios residuales, ¿no? Ocasionalmente presentes en el lumen de los lóbulos y el ducto espermático. Aquí quiere decir que ya el testículo está en descanso después de haber sido utilizado, de haber expulsado los espermatozoides, y de lo contrario está en una etapa de reabsorción, como se llama cuando hacemos los trabajos en inducción hormonal, ¿no? Si en los estanques, si un macho no es utilizado, se reabsorbe el testículo, ¿no? Ya para un estado de reposo y poder madurar a la siguiente etapa. El siguiente, Jordani. Bien. Las fases del desarrollo ovocitario, ¿no? También tiene 5 fases. En la fase 1, que es una fase inmaduro, ahí todos los ovocitos presentes en el ovario están en estado de crecimiento primario, ¿no? De crecimiento primario. Y no presentan indicios de actividad reproductora, ¿no? Previa a una atresia, ¿no? Y a ligazones musculares. Aquí todavía los ovocitos no presentan núcleo, están recién empezando la fase de ovogénesis, ¿no? En el estadio 2, y es un estadio de desarrollo, ¿no? Cualquiera de los estadios de crecimiento secundario del ovocito está presente aquí, ¿no? La mitogénesis 1 y 2, además del crecimiento primario. Pero no hay indicios todavía de una actividad ovulatoria o cercana, ¿no? Algunas aquecias podrían estar presentes aquí, ¿no? Quiere decir que algunos óvulos
ovocitos pudieran ya estar empezando a madurar aquí en el estadio 2. En el estadio 3, ya los ovocitos son capaces de desovar. La ovulación puede ocurrir en cualquier momento de esta fase, ¿no? Que se distingue por la presencia de ovocitos vitelados en el nivel 3 y más normalmente cualquier estado de la maduración del ovocito, ¿no? No hay con una coalescencia e hidratación para después. Sí, Ariel. Ya, perfecto. Continuamos entonces, biólogo. En el estadio 3.1 ya pues el huevo, el ovocito ya está maduro, listo para ser desovado y posteriormente fecundado, ¿no? Aquí las hembras van a desovar, lo harán de forma inminente o lo han hecho muy recientemente, ¿no? Se puede ver que cuando la hembra desova, no desova todos los huevos, ¿no? Siempre quedan algunos huevos ahí. Que se caracteriza esta etapa por la presencia de ovocitos en estadios tardíos, ¿no? Hidratados o recientes. Ingreso de un poco de agua hacia los ovarios, ¿no? Eso se da a veces por la cuestión de presión. A veces hay un poco de ingreso del agua, por eso decimos ahí de que están un poco hidratados los huevos, ¿no? En la fase 4 de regresión, ahí solo podemos observar ya ovocitos en crecimiento primario. El lumen es grande, pueden ver ahí en la imagen que estamos mostrando las flechitas, y el ovario está muy desorganizado, ¿no? Se observan muestras claras de actividad ovulatoria previa, ¿no? Hay acresia, hay ligazones musculares, etcétera, ¿no? Además, algunos ovocitos en estado de acronia y vitellogénesis residuales pueden estar presentes también. Ya en el estadio 5 es la de regeneración, reposo, ya solo hay ovocitos en crecimiento primario presentes en mayor número, ¿no? Existen evidencias de actividad reproductiva previa, como dije anteriormente, las acresias, ¿no? Y los folículos están muy degenerados ahí. Las ligaciones musculares con vascularización alta, y el ovario todavía no complementa su reorganización, ¿no? Esta es una etapa de descanso para una próxima maduración gonadal, ¿no? Para otra época de reproducción. La siguiente, Jordani. Bien, vamos a revisar, hacer una revisión de los mecanismos fisiológicos de la reproducción, ¿no? Puesto que todo lo que concierne a la reproducción están relacionados por estos tipos de mecanismos, ¿no? Los sensoriales, los neuronales, los hormonales y los endocrinológicos, ¿no? El siguiente. Bien, hablando de los mecanismos sensoriales, ahí tenemos los órganos de los sentidos, ¿no? Que son como son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Que ellos van a captar los estímulos externos, ¿no? Asimismo, la detección de cambios en el ambiente, ¿no?
Los factores aquí, los factores del medio ambiente son los responsables de la inducción inicial del desarrollo gonadal, ¿no? Aquí. Estos estímulos externos van a ser transmitidos hacia el cerebro para poder llevar a cabo toda la fisiología de la reproducción, ¿no? El siguiente. Bien, aquí vamos a ver en este cuadrito cómo funciona cómo es la fisiología reproductiva, ¿no? Esto está, la fisiología reproductiva está gobernada por el sistema endocrino, ¿no? Basado en el eje cerebro, hipófisis, gónada, ¿no? ¿No? Los mecanismos sensoriales, como hemos venido diciendo, captan los estímulos del medio ambiente, ¿no? La luz, el pH, oxígeno, sólidos disueltos, temperatura, transporte, transparencia, dureza, nutrientes y otros factores que intervienen ahí en el medio ambiente, ¿no? Todos ellos son recepcionados, ¿no?, por los diferentes órganos y son transmitidos hacia el cerebro, ¿no? En el cerebro, la región más importante desde el punto de vista endocrino es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo conforma la unión entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿no? Aquí en el hipotálamo es el responsable de la síntesis y secreción de las hormonas y la secreción de los factores liberadores de las hormonas gonadotropinas, ¿no? A través de los mecanismos neuronales, ¿no? El hipotálamo se encuentra asociado a la glándula endocrina, ¿no? O sea, a la hipófisis, responsable de la secreción de varias hormonas, ya sean reproductivas y no reproductivas, ¿no? Aquí la hipófisis a través de los mecanismos libera a las gonadotropinas, ¿no?, que son las hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizantes, ¿no?, que son a través del torrente sanguíneo, son liberadas al torrente sanguíneo y de ahí pasan a las gónadas. ¿Ya? Las gónadas producen ya los andrógenos y los estrógenos, quienes también liberan la hormona al torrente sanguíneo llamado como la 17 beta estradiol, ¿no?, que es a través del torrente sanguíneo llega al hígado y el hígado es el responsable de la secreción de la vitelogenina, ¿no?, la que va a conformar el vitelo, que está compuesto por fosfolípidos y proteínas, ¿no? Asimismo, paralelamente, la glándula tiroides produce la tirosina,
cuando ellos hacen la migración reproductiva y captan la cantidad de calcio y fósforo presentes en el agua, ¿no? Paralelamente, la glándula pineal, que es un fotorreceptor también, libera la melatonina y serotonina, acelerando el desarrollo gonadal, ¿no? Aquí también podemos observar en el diagrama de que la hipófisis también tiene, a través de los mecanismos hormonales, una retroalimentación, ¿no? de hormonas para continuar de nuevo el ciclo, ¿no? De la liberación de las diferentes hormonas que intervienen en la reproducción de los peces. La siguiente, Jordani. Bien, ¿cómo es la reproducción en el ambiente natural, no? En los peces reofílicos, el periodo de reproducción es entre octubre a marzo, ¿no? Coincidiendo al final de la estación seca e inicio del periodo de lluvias que determinan el incremento del nivel del caudal de los ríos, ¿no? Aquí se inicia la conexión del río con las lagunas laterales, ¿no? Al ponerse en contacto el río con las lagunas laterales, salen los peces ya que están a migrar, a hacer migraciones para reproducirse aguas hacia arriba, ¿no? de los grandes ríos. El siguiente, Jordani. Bien. ¿Cuáles son las implicancias ecológicas de las variaciones del nivel del río en la reproducción, ¿no? Aquí hablamos de implicancias ecológicas generales, ¿no? Una es la vaciante, ¿no? Durante la vaciante, como las aguas se contraen, se quedan en las cuencas principales, ¿no? Hay una alta predación ahí, ¿no? Cuando estamos en creciente, hay el agua invade todo el llano amazónico, hay una alta dispersión de los peces, ¿no? Y aquí en la creciente es donde que los peces se alimentan, ¿no? Se alimentan de todo lo que consumen, todo lo que ellos necesitan para prepararse para la época de reproducción, ¿no? Al inicio de la creciente, ahí está el inicio de la reproducción ya, ¿no? ¿Por qué? Cuando la creciente baja, todos los peces se quedan estancados en los lagos, ¿no? Por eso decimos al inicio, y ahí ellos van madurando, van haciendo toda la fisiología reproductiva para estar listos una vez que empieza la creciente, ellos salgan a migrar y se inicia la reproducción, ¿no? Las temperaturas están ahí orden de los 27 grados centígrados con tenores de oxígeno de 5 a 6.5 miligramos por litro y pH 7, ¿no? Estos valores que estoy mencionando están relacionados en base a las investigaciones de campo que realizaba el IAP, ¿no? Para poder nosotros cómo adaptar, cómo mejorar la tecnología de la reproducción a las condiciones, para dar las condiciones adecuadas ya en cautiverio, a la producción en cautiverio de alevinos, ¿no? El siguiente. Bien, siguiendo con las implicancias generales, hemos hablado también de la conductividad. Los ríos amazónicos tienen entre 50 a 203 miligramos por litro, una alta presencia de sólidos en suspensión, lo cual
hace de que la penetración de la luz no sea demasiado, puesto que las larvas no tienen protección todavía contra los rayos solares, ¿no? No tienen pigmentación todavía. Puedes decir que hay una escasa visibilidad, con una transparencia menor a 30 centímetros, dureza total entre 50 a 130 miligramos por litro, y la inundación de la llanura aquí, ¿no? Lo cual conlleva a la alta descomposición de materia orgánica, ¿no? Y cuando, vuelvo a decir, cuando está inundada, la disminución de la predación por dispersión de los recursos, ¿no? O sea, los peces se dispersan más y la predación disminuye, ¿no? El siguiente. Bien, estamos viendo implicancias generales, ¿no? Aquí vamos a hablar de las implicancias en la reproducción de peces reofílicos, ¿no? ¿Por qué hacemos hincapié aquí en decir peces reofílicos? Porque los peces reofílicos son peces que aceptan, o en su medio ambiente hay variaciones estacionarias, ¿no? De las condiciones ambientales, ¿no? Que es muy diferente a los peces que se reproducen en los lagos, ¿no? Ya que ellos no, los que se reproducen en los lagos, ellos no migran, simplemente hacen nidos, ¿no? Ellos tienen un cuidado parental muy activo, a diferencia de los peces reofílicos que tienen un cuidado parental muy pasivo, ¿no? Aquí la temperatura es adecuada y estable para los huevos y larvas, ¿no? Hay un pH adecuado, hay una alta oferta de iones de calcio, la protección de huevos y larvas por escasa transparencia, como mencioné antes, ya que las larvas recién eclosionadas pues no tienen pigmentación, ¿no? Y la oferta de alimento para larvas en la planicie inundable es bastante. Hay abundancia de alimentación ahí, en la planicie, ¿no? La siguiente, Giovanni. Bien, aquí en este diagrama quiero mostrar cuál es la estrategia reproductiva de los peces reofílicos, ¿no? Las fechas, habíamos hablado, si ustedes pueden ver ahí, imagínense de que la cuenca del río, ¿no? Cuando está en tiempo de vaciante, ¿no? Imagínense que todo está lleno, el agua cubre con todo el lago que está figurando ahí, ¿no? Ahí es donde que los peces, como vuelvo a repetir, se alimentan, ¿no? Al bajar el nivel del agua, ¿no? Las conchas quedan aisladas y los peces, toda la grasa que han podido acumular durante la época de inundación, los van a servir como energía para la formación de gametos o para la formación de los ovocitos y los espermatozoides, ¿ya? Al iniciarse ya la creciente en octubre, ya el río se empieza con los grandes lagos y los peces hacen una migración para la reproducción, ¿no? Que está indicado con la flecha roja. Migran hacia las cabeceras de los ríos o a las zonas altas, ¿no? Buscando las condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Para realizar el desove. La flechita verde marca la corriente del río y una vez hecho el desove, la corriente del río va desplazando tanto los huevos y las larvas en una migración pasiva, ¿no? Ellos vienen, que la corriente los viene trayendo, los va llevando, ¿no? Hasta los lugares donde que ellos puedan encontrar las condiciones adecuadas en el caso de larvas para su alimentación, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí en el dibujo, nos muestra el río serpenteante, ¿no? Sabemos que a cada curva del río se forma una playa, ¿no? Si ustedes han podido ver
por ejemplo, en la zona baja, en la Amazonía baja, ¿no? Que se forman grandes playas, ¿no? Y las playas también tienen sus estratificaciones, ¿no? Siempre donde que está el meandro, la consistencia del suelo es un poco limoso, es un poco fangoso, ¿no? Y de ahí viene la cuestión de arena, pedregales, ¿no? Y en ese fangoso, ¿qué es lo primero que crece? Son plantas, ¿no? A veces plantas enraizadas como las guamas, ¿no? Típicas de esas zonas. Y cuando empieza a crecer el río, a unirse con las cochas, los peces salen. ¿Y qué es lo que hace? El agua sube e inunda esas planicies, esas zonas que están con plantas y procede a su descomposición de estas plantas, ¿no? Lo cual va a ser los nichos ecológicos para la proliferación de buena cantidad de microorganismos, donde que las larvas se van a ir a posicionar y a alimentarse ahí, ¿no? Por eso, no, yo digo, y creo que muchos decimos que la naturaleza es sabia también, ¿no? Porque imagínense una larva pequeña, un ser vivo tan pequeño que vaya a buscar, ¿no? Se dice por instinto, el lugar donde que va a encontrar seguridad y alimentación para su supervivencia. La siguiente, Giovanni. Bien, aquí podemos ver en unos estudios, como les decía, los años del año 2000, ¿no? Ya hace 20 años, lo cual nos ha ayudado a estos estudios ir viendo y comprendiendo cómo funciona esto de la reproducción, ¿no? Ahí podemos ver en la línea el nivel del río, ¿no? Entre febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, empieza la vaciante en septiembre, octubre, ¿no? Y pueden ver ahí los huevos marcados de color naranja, la presencia de huevos de color naranja, ¿no? Y la presencia de los peces de caraciformes y siluriformes, ¿no? Quiere decir, pues, de que en esa época empieza la reproducción, ¿no? Como ustedes pueden ver, en los peces reofílicos, ¿no? Está bien claro, bien demarcado que la época de reproducción pues está entre octubre a marzo del siguiente año, ¿no? Aunque con estos cambios climáticos se está viendo que hay muchas alteraciones tanto en las precipitaciones, ¿no? Y también está afectando mucho en la reproducción ya en cautiverio, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aquí en el centro donde estoy trabajando, en la región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, estamos viendo de que los pacos recién están alcanzando la maduración gonadal, ¿no? Lo que normalmente, pues, se asemejaba a lo que se da en el medio natural, ¿no? O sea, está habiendo algunos cambios también en estos periodos. ¿Sí? El siguiente. Bien, también es el año 2001, ¿no? Vemos también los huevos desde septiembre hasta enero, ¿no? Y tanto también las especies presenta las especies caraciformes y siluriformes, ¿no? Y va de acuerdo con el nivel del río. Como ustedes ven, ahí los periodos estaban bien marcados, ¿no? Lo cual ahorita, como vuelvo a decir, parece que está habiendo algunas alteraciones ahorita en el medio ambiente.